Hola, ¿qué tal? Yo soy Daniel Vázquez, soy profesor investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y también de la Flaxo México. Muchísimas gracias por la invitación y vamos a platicar ahora sobre la relación entre la corrupción y las violaciones a los derechos humanos. Es muy importante combatir a la corrupción, no solamente para consolidar nuestra democracia, sino también porque afecta, porque impacta de forma muy dura con los derechos humanos. Y nosotros tenemos por lo menos 4 relaciones relevantes en que la corrupción justamente impacta o genera violaciones a derechos humanos. La primera de ellas es cuando tenemos una solicitud de extorsiones, directamente cuando se le pide dinero a las personas usuarias de algún servicio público. Imaginen, por ejemplo, que nosotros llegamos a un ministerio público, llegamos ahora a una fiscalía y nos dicen, no, bueno, nos cometieron algún delito, fuimos víctimas de algún delito y lamentablemente pues tenemos que presentar la denuncia correspondiente. Imaginen que llegamos y que el ministerio público nos dice, pues claro, por supuesto que le levantamos su denuncia. ¿Cuánto tiempo quiere usted esperar? ¿Quiere esperar 4 horas? ¿Quiere esperar 8 horas? ¿Quiere esperar 16 horas? Dependiendo del tiempo que pueda esperar, es el dinero que usted tiene que pagar. Eso sin duda es una extorsión y esa extorsión nos complica el poder ejercer un derecho muy importante que es el derecho de acceso a la justicia. Entonces ahí tenemos una relación sobre cómo un acto de corrupción, una extorsión, una solicitud de dinero, pues obviamente violenta uno de nuestros derechos, violenta el acceso al derecho a la justicia. Bueno, así como podemos pensar en el derecho de acceso a la justicia, podemos pensar en prácticamente cualquier otro derecho que esté relacionado con un servicio público. Imaginen ahora que nosotros queremos llegar a un centro de salud porque nos sentimos mal con alguna dolencia y también nos piden dinero para que brinquemos algunos puntos en la fila o para que nos entreguen la medicina. Bueno, pues ahí están obviamente condicionando uno de nuestros derechos, el derecho a la salud, directamente al pago de una extorsión. Lo mismo sucede cuando vamos a ir con un programa social, por ejemplo, de dotación de leche o algún otro programa de alimentos o algún programa que tenga que ver con la entrega de tinacos o con la entrega de cemento para mejorar nuestra casa y lo que nos estarán impactando pues es en el derecho a la vivienda. Entonces ahí tenemos claramente distintos tipos de actos de corrupción que impactan con el acceso a varios de nuestros derechos. Esa es la primera relación. La segunda relación entre la corrupción y los derechos humanos la encontramos cuando otra vez a través del acto del pago de sobornos se realicen acciones que en principio están prohibidas, ¿no? Tenemos un ejemplo muy claro de eso, como con un pago de sobornos se realizan acciones que están prohibidas. Por ejemplo, en las en las licencias de construcción. Y esto nosotros lo vimos de forma muy clara en el 2017, en el lamentable temblor que sufrimos en la Ciudad de México, donde pues muchas casas, muchos sobre todo edificios se derrumbaron. Y de las cosas muy llamativas es que algunos de esos edificios que se derrumbaron pues eran edificios relativamente nuevos. Entonces empezamos a mirar pues qué era lo que había sucedido, porque esos edificios se habían justamente derrumbado y resultó que habían obtenido licencias de construcción y habían construido más pisos de los que se permitía en esas áreas en concreto, ¿no? Uno se tendría que preguntar, ¿y cómo fue que se consiguieron esas licencias en particular? Bueno, seguramente fue otra vez de actos de corrupción, de que se les pagaba dinero a las personas que entregaban la licencia y eso impacta en nuestros derechos. ¿En qué tipo de derechos? Bueno, en principio en el derecho a la vivienda, porque estamos viviendo justamente en un lugar que es abiertamente inseguro. Y en la medida que se vino el temblor del 2017 y se derrumbaron esos departamentos, se derrumbaron esos edificios, ya no solamente impacta en el derecho a la vivienda, que es de suyo muy grave, sino que impactó directamente pues, en el derecho a la vida y en el derecho a la integridad personal de aquellas personas que pues, sufrieron, lamentablemente perdieron la vida en el marco del temblor o fueron lesionadas en el marco de esos derrumbes. Entonces ahí la corrupción permite actos que están prohibidos a través de pues, directamente de una extorsión. Yo puse el ejemplo del temblor, pero podemos pensarlo en muchos otros ejemplos. Cuando va alguien a mirar que se cumpla con las condiciones sanitarias, por ejemplo, del trabajo, cuando en general se hace alguna inspección, por ejemplo, de salubridad también en un hospital o directamente en una escuela, y probablemente ese hospital, esa escuela, pensemos también en una mina, no cumple con los criterios laborales de seguridad ni tampoco sanitarios, ¿no? Y de todas maneras les permiten operar. ¿Y por qué les permiten operar? Bueno, porque tenemos un acto de corrupción que puede ser justo esa extorsión,
que nos va a generar distintas violaciones a derechos humanos. En el caso de la escuela, las violaciones al derecho a la educación de los niños y niñas que van a ese colegio. En el caso de los hospitales, pues el derecho a la salud, seguramente de un hospital que no cumple con los requisitos de salubridad correspondientes, o en el caso de una mina, podría, como en Pasta de Conchos, por ejemplo, pues justamente una mina que explota y que resulta que tuvo todo un proceso de inspección en donde el inspector al final concluyó que la mina estaba muy bien y 15 días después la mina explota. Ahí tenemos actos de corrupción que generan o que tienen como consecuencia pues violaciones a los derechos humanos. Tenemos un tercer acto de corrupción que es muy importante, que tiene que ver con las licitaciones amañadas. El principal problema que tenemos con las licitaciones amañadas, sabemos que una licitación amañada tiene como consecuencia un sobrecosto, y ese sobrecosto pues tiene que pagarse de alguna manera. ¿De dónde sale más bien tiene un sobrecosto que proviene de una solicitud de dinero? Cuando nosotros tenemos una licitación amañada, esa licitación amañada se hace a través del pago directamente de extorsiones, del pago directamente de sobornos. ¿Y de dónde se van a pagar esos sobornos o de dónde se van a pagar esas extorsiones? Pues se van a pagar por el sobrecosto que van a tener los bienes y servicios que nosotros vamos a contratar. Sabemos, por ejemplo, que nosotros podemos encontrar sobrecostos hasta del 30% de esos bienes y de esos servicios. En el caso de México, incluso hemos tenido casos de sobrecostos que van por arriba del 100 o el 150% de los bienes o servicios que fueron directamente contratados. Y en esa medida, el gran problema que tenemos es que pues, ese sobrecosto se paga del presupuesto público, directamente se paga del presupuesto público. La consecuencia de que tengamos esos sobrecostos que se pagan del presupuesto público es que pues, obviamente nuestro presupuesto lamentablemente siempre es limitado. El Estado siempre está trabajando con recursos limitados. Y en la medida que pagamos sobrecostos de 30, 50, 100, 150% de los bienes y servicios comprados por el Estado, lo que vamos a tener es un presupuesto mucho más pequeño. Y en la medida que tenemos un presupuesto mucho más pequeño, porque mucho de ese dinero se desvía en actos de corrupción, lo que vamos a tener es menos dinero, por ejemplo, para contratar profesores y profesoras, para contratar médicos y médicas, enfermeros y enfermeras, para comprar el instrumental médico, para comprar, por ejemplo, vacunas, en fin, para comprar todos aquellos elementos que permiten al Estado garantizar, proteger y promover los derechos humanos. Es decir, vamos a tener menos recursos para garantizar, proteger y promover los derechos humanos. Y entonces ahí tenemos otra vez que con licitaciones amañadas, con el pago de sobrecostos y con esos sobrecostos que se trasladan directamente a los recursos públicos, pues lo que vamos a tener es menos dinero para cumplir directamente con los derechos humanos. Entonces ahí tenemos tres buenos ejemplos para reflexionar cómo es que la corrupción impacta directamente con las violaciones a los derechos humanos, y también para explicarnos por qué es muy importante el combate a la corrupción. Es decir, nosotros sabemos que la corrupción es mala en sí misma, sabemos que la corrupción no ayuda en el proceso de consolidación de las democracias, ni tampoco de la construcción del Estado de Derecho, y ahora sabemos que la corrupción también genera pues, fuertes violaciones a los derechos humanos. Así es que tenemos mucho que reflexionar en este Día Internacional del Combate a la Corrupción. Muchísimas gracias.